Regreso al foro Refrendación de Acuerdos de Paz en Perspectiva Comparada. Quiero recordarles que este evento se realiza gracias a la organización de la Fundación Konrad Adenauer, de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, la USAID, el Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ, Ámbito Jurídico y el Centro Internacional de Toledo para la Paz, CITPAS. Les recuerdo además que nos pueden enviar sus dudas sobre los diferentes temas de conversación en el conversatorio a través de papelitos que les pueden hacer llegar a los diferentes funcionarios que están en el auditorio o a través de Twitter usando el hashtag Ciclo de Paz. Iniciamos este segundo panel titulado Tensiones entre la justicia nacional y las obligaciones internacionales frente a las violaciones de derechos humanos en América Latina. Para la monitoría de este panel contaremos con la participación de la doctora María Camila Moreno, quien es la directora en Colombia para el Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ, y tenemos en la mesa, nos acompañan los siguientes panelistas: el doctor Víctor Bazán, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de Cuyo, Argentina; el doctor Claudio Nash, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; la doctora Ailín Ordóñez Reina, directora del Instituto de Estudios Constitucionales de Guatemala; el doctor Martín Rizo, director de la Maestría en Derecho de la Universidad Católica de Uruguay; y el doctor Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le agradecemos a todos su participación y les recordamos que el hashtag para enviar sus preguntas es #CicloPaz. Doctora, por favor. Muy buenos días para todos y todas. Perdón el retraso, pero teníamos aquí unos inconvenientes con el protocolo, pero ya están resueltos. Es realmente para mí un honor moderar este panel con expertos constitucionalistas de América Latina que pueden ilustrar a partir de las experiencias de sus propios países estos debates tan importantes que hoy convocan a los colombianos y a las colombianas. Como ustedes habrán visto, en estos temas tenemos más preguntas que respuestas. Y creo que seguramente con el transcurrir del tiempo y a medida que se decanten también los debates en La Habana, muy seguramente iremos identificando los caminos que van a hacer posible el logro de una paz sostenible y justa, y al mismo tiempo garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La experiencia latinoamericana, si bien no siempre está referida a acuerdos de paz y procesos de paz, es muy importante en el tema que justamente nos convoca en este panel, y es el de las tensiones entre la justicia nacional o los sistemas nacionales de justicia y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Cada uno de los países que hoy están representados por estos importantes constitucionalistas en uno u otro momento han tenido que enfrentar este tipo de tensiones, y las sociedades han tenido que seguramente enfrentar también profundas discusiones que han llevado a múltiples soluciones que creo que arrojan unas lecciones aprendidas muy importantes para el caso colombiano. Les hemos propuesto a nuestros invitados 3 preguntas justamente para abordar estas tensiones. La primera pregunta es: de acuerdo a las experiencias nacionales, ¿es la justicia internacional un obstáculo o una ayuda para la consolidación de la democracia y la construcción de la paz? Una segunda pregunta que dice: ¿a qué retos se enfrentaron en sus respectivos países para cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo facilitar el tránsito a la democracia o a la paz, según el caso? Y como tercera pregunta, en la experiencia de tránsito a la democracia en sus países, ¿ha sido necesaria la implementación de mecanismos de refrendación que legitimen esos procesos de transición? Vamos a empezar entonces con una primera ronda de intervenciones
Tenemos más o menos 1 hora y media, voy a tratar de ser juiciosa con el tiempo, pero asimismo tratar de darle a nuestros invitados la posibilidad de que puedan explicar con un poco más de detalle las experiencias, porque lo que nos interesa aquí justamente es poder conocer esas lecciones aprendidas que nos pueden ser muy útiles para nuestro caso. Entonces, la primera pregunta acerca de si las experiencias, ¿es la justicia internacional un obstáculo o una ayuda para la consolidación de la democracia y la construcción de la paz? Y empezamos entonces con el doctor Víctor Bazán. Muy buenos días, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Para ser breve el saludo, un agradecimiento generalizado a todas las entidades que han participado en la organización de este conversatorio, en cuya primera parte realmente ha sido muy fructífera para todos nosotros porque hemos escuchado y aprendido las vivencias, las experiencias y los desafíos prospectivos que existen en Colombia en relación con los acuerdos de paz. Le agradezco a la moderadora, María Camila Moreno, por cederme la palabra en estos minutos y ingresando de lleno en la pregunta que se me ha formulado, que se ha formulado al panel, considero que, es decir, yo sería un poco más amplio que hablar de justicia internacional. Preferiría hablar de, en este caso particular y en lo que refiere a Argentina y también en relación con otros países, preferiría hablar de derecho internacional, porque hablar de derecho internacional nos da un perfil más amplio que abarcaría no solamente los espacios jurisdiccionales, sino también otros espacios como son cuasi jurisdiccionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, con lo cual nos permitiría utilizar ciertos insumos de mucha importancia justamente para abordar estos temas. La respuesta, tanto desde la experiencia nacional argentina como genéricamente hablando en relación con los procesos de paz y el derecho internacional, entiendo que el derecho internacional ha sido un facilitador, de alguna manera, de la búsqueda de la paz y también del reacondicionamiento de la vuelta a la democracia en estos espacios y en estos procesos transicionales. Particularmente lo que tiene que ver con la República Argentina, el derecho internacional ha sido fundamental y tal vez en una posterior ronda de preguntas y respuestas pueda ser un poco más amplio, más específico con el tema, pero en particular acá simplemente mencionar en relación con Argentina que nosotros tuvimos un durísimo golpe de Estado que duró entre 1976 y 1983, que trajo aparejada, es decir, numerosísimas violaciones masivas en materia de derechos humanos, en distintos ámbitos, desapariciones forzadas, sustracción de personas, sustitución de Estado civil, etcétera. Algunos hablan de unos 30.000 desaparecidos, el número es simbólico tal vez, no sabemos si es o no exacto, pero es un número muy importante de personas desaparecidas, y a partir de ahí se comienzan a generar una serie de cuestiones a partir del readvenimiento de la democracia, cuando finaliza este último gobierno de facto en 1983, readviene la democracia con el primer presidente democrático que fue el doctor Raúl Alfonsín. A partir de ahí se desencadena un conjunto de hechos muy importantes y muy valientes por parte de Alfonsín, como fue por ejemplo como fueron los juicios a las juntas militares, es decir, con el readvenimiento de la democracia hubo la valentía de juzgar a los cabecillas al menos de las 3 primeras juntas militares, lo que concluyó con condenas muy fuertes a estas personas que habían sido responsables de haber cometido una serie de atrocidades muy importantes y tremendas realmente. Con posterioridad a ello se dictan 2 leyes, una ley de punto final y de obediencia debida, que son de alguna manera leyes que constituyen un obstáculo para la investigación respecto de las personas que habían cometido crímenes o delitos de lesa humanidad y que habían participado en los estamentos tanto del ejército como de la policía como de las restantes fuerzas de seguridad. Luego en el año 1987 estas leyes de obediencia debida y de punto final fueron declaradas constitucionales y lo
reafirmo esto, que fueron declaradas constitucionales porque luego hay un giro de 180 grados cuando cambia también el perfil que la República Argentina comienza a tener en relación con el derecho internacional, su acercamiento al derecho internacional y su nivel de acatamiento increyendo en relación con los órganos de justicia y de los órganos cuasi jurisdiccionales en materia de derecho internacional. Bueno, esto genera una serie de vicisitudes muy importantes que voy a dejar para un próximo espacio de preguntas y no tomar demasiado tiempo en esta. Así que como primer acercamiento, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. A continuación, el doctor Claudio Nash. Muchas gracias. Me sumo a agradecimientos de Víctor y vamos de inmediato a materia. Si bien voy a enfocar mi presentación obviamente desde la experiencia chilena, quiero partir con algo que me parece fundamental compartir con ustedes, que es, me da la impresión que en materia de justicia transicional Colombia llega al debate tarde, apurado, pero con posibilidades de salir bien del asunto. A ver si en estos 5 minutos algo de esto sobrevive y si no, ustedes me preguntarán y yo intentaré comentarles. ¿Por qué tarde? Porque llevamos 30 años discutiendo de justicia transicional en la región. El proceso de Argentina creo que es tal vez el señero del inicio a mitad de los 80 de este tema. Y la justicia transicional, creo que quien mejor la ha conceptualizado en esto es precisamente el ICTJ, que es la institución más importante a nivel mundial en la materia. ¿Y qué nos dice el ICTJ? Dice, la justicia transicional incorpora una visión realista de los retos que enfrentan las sociedades que emergen del conflicto o la represión y considera el contexto cultural e histórico propio, sin permitir que esas realidades sirvan de excusa para la inacción. En estas 4 líneas creo que está la clave de nuestra discusión en estos años. Es decir, los procesos de transición a la democracia, sea paso de dictadura a democracia, sea consolidación de procesos de paz, suponen tomar ciertas decisiones que son decisiones políticas. Y una de esas decisiones políticas tiene que ver con cómo voy a enfrentar un legado de violaciones de derechos humanos, de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. La respuesta que se le dio a Argentina, a Alfonsín en su comienzo, fue, mire, no haga esa pregunta. Usted sabe muy bien lo que tiene que hacer. Usted tiene que juzgar a los responsables, a todos los responsables. Y usted tiene que reparar a las víctimas bajo ciertos criterios generales que en la época se utilizaban. El problema es que la realidad siempre es mucho más compleja que la teoría, y en el proceso argentino aprendimos los chilenos que había un elemento que no nos habían contado de esta respuesta simplificada de qué hacer en las transiciones a la democracia, y fue que ¿qué pasaba si la democracia se ponía en riesgo? Es decir, esta democracia que había costado tanto alcanzar estaba en riesgo. Y para ello se creó una serie de instrumentos que pudieran de alguna manera morigerar los efectos de la justicia pura y simple que conocíamos desde los juicios de Nuremberg en adelante. Y a esa moderación de la justicia le llamamos justicia transicional. Y esa justicia transicional son instrumentos que de alguna u otra manera permiten dar respuestas sin poner en riesgo los procesos políticos que están tras ese cambio desde el punto de vista de las violaciones masivas y sistemáticas como respuesta necesaria en procesos de consolidación democrática y en procesos de recuperación de la paz. Esto para ustedes, para el caso colombiano, es clave. ¿En qué sentido les digo que me parece que el proceso colombiano llega tarde, lo cual no es necesariamente malo, vamos a ver enseguida? ¿Por qué llega tarde? Porque este modelo básico
que es el que ha inspirado a buena parte de las transiciones en América Latina, Europa Oriental, parte de África, etcétera, hoy día está profundamente cuestionado. Y está profundamente cuestionado desde nuestro sistema, desde el sistema interamericano, y particularmente desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las bases de este modelo hoy día están tensionadas, es decir, Colombia llega a esta discusión con un modelo que está cuestionado. En los minutos restantes vamos a ver en qué consiste este cuestionamiento. El punto que me parece a mí relevante para este diseño, el diseño institucional que ustedes están buscando, es la complejidad de lo que Rodrigo Primni ha desarrollado acá en Colombia, de utilizar los instrumentos de la justicia constitucional, de la justicia transicional, perdón, para el proceso de paz. El criterio de corrección no es la democracia, como era en el traspaso de dictaduras a democracia. El criterio de corrección, lo que nos permite saber qué es bueno o no realizar, tiene que ver con conseguir la paz. Y me parece que eso complica aún más la ecuación, porque la legitimidad del proceso, por lo tanto, tiene un criterio que hasta ahora era una pregunta teórica para el mundo y no solo para América Latina. Colombia en algún minuto se va a tener que preguntar cuánta verdad está dispuesta a sacrificar, cuánta impunidad está dispuesta a aceptar, qué diseño institucional de reparaciones está disponible a llevar adelante con tal de conseguir la paz. Y en ese proceso pueden haber pérdidas. Y lo que enseña la experiencia chilena es que hay que tener cuidado con dos cosas. Uno, ¿cuáles son esas pérdidas que estamos dispuestos a hacer en el minuto de la negociación? Que es en parte en lo que están ustedes hoy día, y en ese sentido es bueno llegar tarde porque saben varias de las respuestas que en el Cono Sur no conocíamos, que nos iban a dar. Por ejemplo, que hay cosas que no se pueden someter a decisión de mayoría, el caso de Uruguay. Ustedes tienen algunas respuestas anticipadas. Me parece que lo que no tienen todavía es el proceso a partir del cual van a tomar esa definición, esa decisión. Y de ahí viene la segunda lección del caso chileno que después podemos ampliar. Y es que una cosa son las decisiones que yo tome hoy respecto de los desafíos del día a día en el proceso de consolidación, de paz, y otra cosa son las decisiones que hipotecan o comprometen que estas discusiones vuelvamos a tenerla 15 o 20 años después. Porque en eso hay que ser realistas. El proceso de paz que ustedes inician ahora no solo les va a tomar 1, 2 años o los que sea llegar a esos acuerdos de paz, sino que de acuerdo a la experiencia argentina, chilena, uruguaya, brasilera, etcétera, esto les va a tomar el próximo cuarto de siglo por lo menos. Y uno tiene que ver qué respuesta va a dar en 20 años más y cuáles dejó bloqueadas hoy día cuando toma las decisiones de cuál es el diseño institucional que va a tener. Por lo tanto, tenemos un proceso tardío, pero no necesariamente malo. Apurados porque no hay que decidirlo todo hoy día. Y eso sé y me consta que cuesta mucho entenderlo cuando uno quiere resolver todo hoy día. Que pueden salir bien o no, se lo cuento en los 5 minutos siguientes. Gracias. Muchas gracias. Doctora Aylin. Muy buenas. Muy buenas tardes, es para mí mucho gusto tener la oportunidad de estar compartiendo acá con ustedes el día de hoy las interesantes experiencias en torno al proceso de paz. Definitivamente mi país ha pasado por una serie de situaciones que ahora los escuchaba yo, todas las preocupaciones que tienen ustedes y en las cuales tenemos problemas comunes. Y como decía el doctor Nash, pues tal vez una ventaja que tienen ahorita ver qué cosas no nos han funcionado tanto, ¿verdad?, como para poder tomarlas en consideración. Yo quiero referirme inicialmente a algunas de las situaciones que precedieron a la suscripción de los acuerdos de paz para luego concluir con la primera pregunta, ¿verdad? Guatemala estuvo inmersa en un conflicto armado interno que se prolongó por más de 36 años.
y que provocó más de 200.000 personas fallecidas, muertas, víctimas de la violencia, 45.000 personas desaparecidas, una tensión terrible, una división de todo tipo en el plano nacional. Imagínense ustedes, este movimiento, ¿verdad?, contra el gobierno surge en el año de 1960 a consecuencia de un intento de dar un golpe de Estado al actual presidente en ese momento, que no fructificó, y este movimiento, pues contrario al sistema de gobierno, se fue consolidando y fue el primer movimiento guerrillero que tuvo Guatemala, que se llamó MR13, que derivaba del movimiento revolucionario del 13 de noviembre. Posteriormente, Guatemala, durante esas décadas, ¿verdad?, de 60, 70, 80, principios de los 80, estuvo sometida a diferentes dictaduras militares. Tuvimos una serie de gobiernos autoritarios que procedían de golpes de Estado, de fraudes electorales, de sistemas totalmente violatorios a los derechos humanos, no democráticos, ¿verdad? Y eran unas situaciones terribles. El movimiento guerrillero pues siguió consolidándose y se fue dando pues ya actitudes del gobierno para reprimirlo, para mermarlo, para lograr que no funcionara, ¿verdad?, como lo estaba haciendo, con todo tipo de acciones lesivas a los derechos humanos. O sea, fueron unas situaciones totalmente dramáticas. Los años más duros durante ese conflicto, que inició desde los años 60, ¿verdad?, hasta 1996, cuando se suscribió la paz, estuvieron a finales de la década de los 70 y principios de la década de los 80, cuando tuvimos, pues seguíamos con los gobiernos dictatoriales militares durante los regímenes de Romeo Lucas García y José Efraín Ríos Montt, que se cometieron gravísimas masacres, ¿verdad?, a diferentes poblaciones, y en las cuales también se crearon, por ejemplo, tribunales sin rostro, que eran los tribunales de fuero especial, y también un sistema como paramilitar, que eran las patrullas de autodefensa civil, que funcionaban pues en forma paralela, como coadyuvando con el ejército para reprimir a la guerrilla. Miren, durante todas estas situaciones, pues no lográbamos ya llegar, ¿verdad?, a un momento en el cual se pudieran iniciar, ¿verdad?, los diálogos de paz. Y fue hasta 1984, bueno, cuando se depuso en 1983 y años siguientes, 84, que se depuso a José Efraín Ríos Montt, asumió Óscar Humberto Mejía Víctores, y propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que se emitiera una nueva constitución, y además que se dieran elecciones libres para que se eligiera a un nuevo presidente. En ese momento pues surge la Constitución de 1985, el 31 de mayo fue aprobada, con un amplio reconocimiento de derechos humanos. Después de todas esas graves violaciones, pues sí se da en este nuevo texto constitucional, una constitución pues que proviene de una Asamblea Nacional Constituyente, y el primer presidente electo fue Vinicio Cerezo Arévalo. En ese momento, pues cuando él asume la presidencia, todavía estamos inmersos, ¿verdad?, en este conflicto interno, y convoca a los presidentes centroamericanos para que se pudiera conversar con relación a qué mecanismos y qué procedimientos utilizar en el área centroamericana para poder arribar a la paz. ¿Qué se podía hacer? Y entonces empiezan las negociaciones, se empiezan a suscribir unos acuerdos que son como antecesores de los acuerdos de paz, que son los acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II. Esto inició en el año de 1986. Posteriormente, pues siguen, ¿verdad?, dándose diferentes tipos de acuerdos, y ya se empiezan a suscribir algunos acuerdos entre el Estado y miembros de las Fuerzas Armadas, y se llevan a cabo 12 diferentes acuerdos, ¿verdad? Acuerdo global sobre derechos humanos, acuerdos de aspectos socioeconómicos, referentes a los derechos de los pueblos indígenas, pues una serie de acuerdos para concluir en el año de 1996 con la suscripción de los acuerdos de la paz firme y duradera en el 29 de diciembre de 1996. 10 años de estar haciendo estas negociaciones para suscribir este documento. Yo creo que definitivamente pues no es solo la suscripción, aquí empiezan todas esas tareas
para lograr consolidar, ¿verdad?, este acuerdo. Pero ese es el primer paso, ¿verdad? Es un paso importantísimo. Si no llegamos a este acuerdo, ¿de dónde vamos a partir para ya empezar a conciliar? Hoy en la mañana alguien decía, bueno, pero es que es solo la firma de un papel. No, yo disiento de esa apreciación. Es importantísimo consolidar y lograr esa firma de la paz, porque definitivamente de ahí vamos a partir y tener pues ya iniciar esas negociaciones, los acuerdos, y totalmente de acuerdo con ustedes de la preocupación de cómo hacer para legitimar esos acuerdos y viabilizar su cumplimiento. Entonces, en ese momento se nos hace la interrogante: ¿la justicia internacional ha sido coadyuvante o representa un obstáculo para el cumplimiento de estos acuerdos de paz? Definitivamente en el caso guatemalteco ha sido una gran ayuda. Nosotros tenemos una constitución vigente desde ese año de 1986 en la cual se establecían claramente la preeminencia del derecho internacional sobre los derechos humanos, cláusulas abiertas de protección a derechos humanos, un amplio catálogo de protección de derechos de los habitantes, y no lográbamos así siquiera obtener un juicio justo, ¿verdad?, para las personas que estaban reclamando por violaciones a derechos humanos, ¿verdad?, ocurridas durante el conflicto armado interno. Han venido una serie de casos a no obtener justicia, algunos archivados, algunos pues no juzgados, otros absueltos, que luego han llegado al sistema interamericano y se han obtenido decisiones favorables. A partir de que se firmó la paz, y ahorita no me voy a referir al referendo porque eso será parte de otra pregunta, ahorita solo con este contexto, se emitieron una serie de normas, pero dentro de esas normas está una ley de reconciliación nacional que contiene unas disposiciones que amnistían, ¿verdad?, ciertos tipos de delitos. ¿Y qué va a suceder si en Guatemala se aplican esas normas de amnistía y no se juzga a los responsables y supongamos que en el plano interno no llega a una sanción? Tenemos esa posibilidad de acudir al sistema interamericano, como ya se ha hecho en otros casos contra Guatemala y se han obtenido respuestas favorables, ¿verdad? Entonces, pues ese es el contexto inicial, ¿verdad?, para la primera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aylin. Le damos la palabra al doctor Martín. Creo que sí es. Bueno, en primer lugar me sumo en mi saludo y mi agradecimiento a la Fundación, a todos los organizadores y a todos ustedes que están presentes en la mañana de hoy. También, como hizo el primer expositor, quiero felicitar calurosa y sinceramente a todos los colombianos por el excelente momento que está atravesando su fútbol. Pero espero que comprendan que el último partido que ganaron en el Mundial no fue nada simpático para mí. Pero bueno. Me han pedido que analice el tema de esta pregunta desde la óptica de Uruguay, fundamentalmente en torno al caso Hellman. Y no voy a poder hacer algo que hubiera sido básico, que es establecer todas las realidades históricas y contemporáneas que hacen que el caso uruguayo sea verdaderamente distinto al colombiano y al de la mayoría de América Latina. Pero bueno, me voy a limitar a cumplir con lo que me pidieron y para eso voy a analizar 4 puntos en forma telegráfica. El primero, una pregunta. ¿La sentencia Hellman perjudicó a la democracia uruguaya o perjudicó el proceso democrático en Uruguay? Segundo, ¿qué problemas o qué consecuencias causó la sentencia de la Corte Interamericana? Tercero, un análisis del presente y futuro, qué es lo que está pasando hoy en el Uruguay, y luego voy a tratar de hacer algún balance que puede tener alguna suerte de especulación o visión de cómo pienso yo que va a funcionar esto. ¿La sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman perjudicó de alguna forma el proceso o la democracia uruguaya? La respuesta es… La primera pregunta, ¿la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman perjudicó o afectó de alguna forma la democracia uruguaya? La respuesta es incuestionable y es no. De ninguna forma se perjudicó a la democracia uruguaya con esta sentencia. ¿Por qué no? Porque cuando llegó esta sentencia en el año 2011… por distintos motivos que se habían ido encontrando, ya estaban prácticamente encarcelados todos los represores de los derechos humanos, quienes habían ocupado los principales cargos de la dictadura. O sea que la sentencia viene a ampliar las posibilidades, a marcar el camino, a facilitar, pero bajo ningún aspecto viene a perjudicar.
Además, hay que tener en cuenta que habían pasado 26 años desde la vuelta de la democracia. Los militares y policías que estaban sin ser juzgados eran muy pocos, muy viejitos y jubilados, o sea que no había ninguna posibilidad en que esto ocasionara algún tipo de problema. Si la sentencia se hubiera cumplido unánimemente a rajatabla, no hubiera pasado nada en Uruguay y así hubiera sido el tema. Incluso cabe recordar que desde el año 2009 la Suprema Corte de Justicia venía declarando la inconstitucionalidad de la ley de caducidad o ley de amnistía, o sea que tampoco fue una gran novedad la sentencia para los uruguayos. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas que causó la sentencia? Y acá hay algunas cosas que son verdaderamente curiosas. En primer lugar, la sentencia del año 2011 fue la primera sentencia de la Corte Interamericana contra Uruguay. Nunca había habido ni siquiera un proceso ante la Corte Interamericana contra Uruguay. Esto puede ser bueno, en la medida que quizás no hubo motivos para tener sentencias de la Corte, pero también fue malo, y esto significó que en el año 2011 en Uruguay enfrentáramos a la primera sentencia internacional. Y estas sentencias internacionales siempre generan choques culturales, problemas de visión, sorpresas, cosas que no se entienden, y todos los países de América han pasado por este proceso. Incluso recuerdo que acá mismo en Colombia, unos meses después del dictado de la sentencia, tuve el placer de conversar con Giuseppe de Bergottini, que estaba al tanto de la sentencia y me preguntó, ¿qué están diciendo en Uruguay de la sentencia de la Corte? Eran cosas horribles las que estaban diciendo en Uruguay. Bueno, le empecé a contar, se rió mucho y me dijo, todos los países reaccionan así ante la primera sentencia, no es nada grave, esto después se corrige sobre el tiempo y ya veo que se está corrigiendo. En segundo lugar, otro problema que causa la sentencia, bueno, es la reacción un poco extraña del sistema político. El sistema político se pone a discutir acerca de la ley de caducidad o de la ley de amnistía. Los partidos que habían votado la ley de caducidad en el año 1986 hacen una cerrada defensa de la ley, ¿verdad?, muy fuerte, y quienes no la habían votado hacen un ataque muy fuerte contra la ley. Lo que se hace es, se pierde el foco de la cuestión, se deja de hablar de la sentencia de la Corte Interamericana en muchísimos casos, y se pierde el foco de investigar, de ver lo que pasó, y si es posible sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Entonces fue un tema verdaderamente curioso. Y aquí aparece sí un tema interesante, y es que quienes defendían la ley de caducidad invocaban los dos pronunciamientos populares que hubo en el Uruguay en la materia. En el Uruguay existe un recurso de referéndum contra las leyes que puede ser interpuesto por el 10% de la población y que si se alcanza esas voluntades, el cuerpo electoral se pronuncia en voto secreto por sí o por no respecto a la ley. La ley de caducidad fue sometida a referéndum en el año 1988 y el referéndum resultó negativo. O sea que implícitamente la mayoría del cuerpo electoral, un 56-57%, respaldó la solución de la ley de caducidad. Pero esto no quedó aquí. En el año 2009, grupos políticos promovieron una reforma constitucional. Juntaron, uno de los procedimientos de la reforma constitucional es iniciativa popular, juntaron las firmas suficientes y se puso a consulta popular una anulación constitucional de la ley de caducidad. Y en el 2009 pasó exactamente lo mismo que la otra vez. Por un margen de votos mayor, el cuerpo electoral volvió a ratificar la vigencia de la ley de caducidad. Se presentó entonces, y este fue el único tema verdaderamente interesante de la discusión, se presentó entonces la duda de quién gana. ¿Ganan los pronunciamientos populares o gana la sentencia de la Corte Interamericana? Esto, como ustedes saben, es viejísimo. Por lo menos es un tema que se viene discutiendo en Estados Unidos desde finales del siglo XVIII. Hay infinita literatura en la materia y yo me inclino claramente por el contralor contramayoritario, por la primacía del orden de la sentencia jurisdiccional, pero debo reconocer que hay argumentos para el otro lado. No puedo entrar en este tema. Si a alguien le interesa, en el anuario de la Fundación, el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano del año 2012, yo escribí sobre este tema. El título es ¿Quién tiene la última palabra? Si las autoridades democráticas o la aristocracia con toga. Utilicé la vieja expresión de Smith para ver este problema. También este problema, esta discusión que se hizo en Uruguay, tenía un contenido un poco tramposo, ¿verdad? Porque todo el problema era la Corte Interamericana, si la Corte Interamericana podía desatender los pronunciamientos electorales, pero cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad, ahí nadie dijo nada, lo aceptaron pacíficamente. Una tercera consecuencia está vinculado a esta obsesión concentrada en la ley de caducidad y no en hacer lo que había dicho la sentencia de la Corte Interamericana, fue que se aprobó una ley para derogar retroactivamente la ley de caducidad.
Esta ley fue muy discutida en el Parlamento. Yo fui al Parlamento, fui citado, y yo dije que esa ley no era necesaria y que iba a complicar las cosas. Es más, le dije fuera de sesión a un senador que estaba muy decidido a aprobar esta ley, le dije, mire, si yo fuera abogado de militares acusados de violaciones a los derechos humanos, desearía que aprueben esta ley. Presento una excepción de inconstitucionalidad y voy a suspender todos los procedimientos por 2 años. Y conociendo la integración de la Corte, cabe la posibilidad de que la declaren inconstitucional. Y de ahí para adelante los jueces van a tener un problema enorme. Van a tener en el expediente la sentencia de la Corte Interamericana diciendo una cosa y la sentencia de la Suprema Corte Uruguaya diciendo otra. Bueno, lamentablemente se dio exactamente lo que yo dije, eso fue lo que pasó, se perdió tiempo y esa ley terminó siendo el mayor obstáculo de los últimos años que tuvo todo este proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Y bueno, y esta última ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, sentencia 20 del año 2013, es una sentencia con una cantidad de confusiones, es verdaderamente difícil entender, la verdad. Lo importante, la Corte dice al estilo de la sentencia Cantos de la Corte Suprema Argentina de hace ya varios años, dice que las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen salvo en aquellos aspectos que sean contrarios a los principios básicos del derecho constitucional uruguayo. También habla de que el contralor de convencionalidad, los pronunciamientos de la Corte, de la jurisprudencia de la Corte no son obligatorios, no son vinculantes para la Corte uruguaya, y fue fuertemente crítico de los fundamentos que dio la Corte Interamericana en esta sentencia. A partir de ese momento la Corte dictó una cantidad de sentencias más y en cada sentencia trató de explicar lo que hizo. Y lo único que hizo fue complicar más. Cada vez se entiende menos qué fue lo que quiso hacer la Corte y estamos en una situación verdaderamente absurda. Presente y futuro, ¿qué es lo que está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es que hay un porcentaje muy importante de jueces penales que hoy están cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana. Han ignorado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, no siguen ese criterio y llevan adelante las investigaciones, realizan los procesamientos y se sigue adelante. Debo reconocer que hay 2 jueces en Montevideo, de los muchos jueces penales que hay, que no están en esta línea y que están alineados con la posición de la Corte. A nivel de tribunales de apelaciones está pasando lo mismo, en especial hay 2 extremos. Hay un tribunal que es extraordinariamente moderno, aplica el control de convencionalidad, aplica con precisión las normas internacionales, realmente en forma precisa e inmediable, y tenemos otro que parece de otra dimensión, ¿no? Parece de los años 40, no se enteró de una cantidad de cosas. Pero lo que quiero decir, que dentro de todos los problemas que generó la ley esta que hubo que declarar la inconstitucionalidad, yo diría que en cierta forma se está cumpliendo con la sentencia Hellman. También hay que tener presente otro factor importante, que es que la Fiscalía de Corte, el órgano jerarca del Ministerio Público, está decididamente a favor del cumplimiento de la sentencia Hellman, lo cual es muy importante. Y además, un dato de esperanza para los próximos meses. La sentencia de la Corte fue adoptada por 4 votos a 1, o sea, hay una discordia. Pero de los 4 que votaron la ley, hay uno que prejuzgó en la prensa y ahora se excusa en todos los casos. Y hay otros 2 que están cesando en el correr de este año. O sea que si cruzamos un poco los dedos, capaz que en el 2015 estamos cambiando definitivamente esta situación. En definitiva, insisto en esto, la sentencia de la Corte Interamericana no fue un obstáculo para ningún aspecto ni afectó la democracia uruguaya, ¿verdad? Es más, llegó en una línea que Uruguay venía trabajando desde hace varios años. Los problemas que generó fueron políticos, a veces difícil de entender en qué consistían las discusiones. Se planteó, sí, un tema interesantísimo, que es el quién tiene la última palabra, el pueblo o los órganos jurisdiccionales. ¿Puede el cuerpo electoral restablecer la esclavitud o pueden los jueces anular un pronunciamiento popular que restablece la esclavitud? Un tema extraordinariamente interesante. Y creo que lo más importante es que en Uruguay ya uno habla con los jueces y se ve que estamos empezando a superar ese choque cultural que tuvimos con este tema, y yo soy francamente optimista que en poco tiempo Uruguay va a estar en la misma posición que el resto de América Latina. Yo siempre digo, creo que Uruguay dictó una sentencia al estilo de Cantos y próximamente va a dictar una sentencia al estilo de Bulacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín. Doctor Humberto. Ahora que el profesor Martín menciona recusaciones, impedimentos, me hace recordar que debo tener un cierto grado de prudencia en este tipo de temas, y más que todo por la pregunta, porque el foro es sobre la refrendación y nos están preguntando unos temas que son parte de la discusión en
en la manera como se está afrontando en Colombia el tema de los procesos de paz. Pero bueno, el derecho internacional impide, facilita, es contrario a los procesos de transición. La pregunta de fondo, pues yo creo que la respuesta es evidente. La Corte Interamericana no es juez de transición. La Corte Interamericana no se encarga de determinar si se han producido todos los elementos necesarios para hacer una transición adecuada. Ese es un punto de partida que hace que siempre haya una discusión sobre el particular. La Corte Interamericana verifica si un Estado es responsable internacionalmente por vulnerar la Convención, los derechos fundamentales, los derechos humanos establecidos en los distintos tratados del sistema interamericano, y con fundamento en eso toma sus decisiones. Si se cumplen las garantías judiciales, si se respetan los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación. Pero dicho esto, hay que también señalar otro aspecto que me parece muy relevante. El respeto por los derechos establecidos en las normas internacionales y por los estándares creados o construidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana no son un tema estrictamente, que solamente tenga una dimensión propia de abogados, un problema estrictamente de aplicación de este tipo de estándares o este tipo de construcciones. El derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, el respeto a las garantías judiciales, entre otros aspectos de los muchos que se establecen en nuestras normas que sirven de parámetro, es necesario cumplirlos no solamente por el valor o por la obligación internacional que tiene el Estado, sino porque son fundamento, son presupuesto para que efectivamente cualquier tipo de proceso de paz pueda ser exitoso. Y yo creo que eso también es importante resaltarlo. En ese sentido, un proceso de referendación, la presencia de la voluntad popular en una decisión de estas características tiene una importancia que va más allá de su pertinencia jurídica o no. La importancia de este tipo de procesos de referendación está en que si existe un consenso mayoritario, si hay una legitimidad suficiente, el proceso de paz va a generar unas condiciones adecuadas y efectivamente va a llegar a un buen éxito. En Colombia tenemos experiencia sobre ese particular y sobre esto sí puedo decir, sobre en los casos en que participé anteriormente como juez, cuando se trabajaron los temas en la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional nos tocó trabajar los temas de justicia y paz. En los temas de justicia y paz, un primer punto que se decidió era si la ley de justicia y paz era constitucional porque se tramitó como ley ordinaria o debió haberse tramitado como ley estatutaria. Este era un tema aparentemente técnico-jurídico, pero en la práctica significaba si esa ley debía tener una mayor legitimidad, una mayor representación, al tener una votación superior en la de ley estatutaria a la votación por ley ordinaria. En ese momento esa exigencia no fue tenida en cuenta, yo salvé el voto en ese punto, mi opinión era que debía ser tramitada mediante ley estatutaria. Las dificultades posteriores mostraron, y las complejidades para efectos de cumplir plenamente las disposiciones, mostraron esa situación. Un proceso de paz en el cual el gobierno concede unas amnistías, concede una serie de prerrogativas a los grupos desmovilizados, pero ¿quién tenía que aplicarlos? Tenía que aplicarlos un sector de la población que era la rama judicial, que no tenía ese tipo de criterios. Eso generó unas dificultades de primer orden. El tema de los estándares internacionales también es importante en nuestro país, no tanto por el tema del derecho internacional como la justicia internacional que va a decidir si lo que ha hecho Colombia es correcto o no. Ya todos sabemos, la competencia los tribunales internacionales es complementaria, y en Colombia esto de la complementariedad es muy serio porque la Corte Constitucional colombiana, la mayoría de la Corte Constitucional colombiana, en un punto en el cual también discrepé, entiende que las reformas constitucionales, el derecho en general, no solamente tiene que respetar los principios y valores que están establecidos en la Constitución, sino que también tiene que respetar las normas del derecho internacional, los estándares de la Corte Interamericana, con lo cual, digamos que el respeto al derecho internacional es un problema central en la discusión nacional interna. Entonces, digamos que es mucho más supletorio cuando se trata de Colombia el estudio de la pertinencia desde la perspectiva internacional de lo que sucede
en el tema interno. Ya se acabó el tiempo, hay muchas cosas que señalar, pero digamos que me parece muy importante señalar que la refrendación me parece que es yo concuerdo con la mayor parte de los comentarios que se hizo en la mesa anterior por parte del doctor Novoa. Esto de la refrendación nos va a generar unos retos del mayor interés, porque de qué es lo que se apruebe depende de cuándo se va a refrendar y cómo se va a refrendar, que yo creo que ese es el punto de discusión aquí clave para señalar. La refrendación también me parece muy interesante porque en perspectiva del derecho internacional, la refrendación, los criterios sobre por qué refrendar o no un acuerdo de paz en la cultura jurídica colombiana y en el imaginario general de la sociedad colombiana está incorporado las ideas, las directrices que ha construido el derecho internacional. En el ideario, en la ciudadanía, está una plena conciencia de que cualquier acuerdo tiene que partir del respeto del derecho de las víctimas y que no puede haber una absoluta impunidad. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cuáles son los matices? ¿Cuáles son los mecanismos para realizar? Sin duda es el gran esfuerzo. Pero los acuerdos de paz, con la necesidad de que sean refrendados, también supone que el derecho internacional y las construcciones que esté realizado van a ser consideraciones para la decisión que tome el pueblo más adelante. Muchas gracias, doctor Humberto. Creo que uno de los aspectos interesantes que han señalado nuestros invitados y que yo quisiera subrayar es la importancia del contexto político. Como bien decía el doctor Víctor y el doctor Nash, una de las, digamos, consideraciones principales en el Cono Sur, cuando las sociedades deciden hacer frente al legado de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, era garantizar la estabilización o la estabilidad necesaria para lograr la democracia. Una pregunta que a mí me surge es, por ejemplo, en el caso de Uruguay, si la sentencia de la Corte Interamericana del caso Hellman se hubiera producido pocos años después o en la primera etapa del proceso de democratización en el Uruguay, si la reacción hubiera sido la misma. Entonces, como estamos justamente tratando de identificar cuáles son esas tensiones entre el derecho internacional, las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo han sido sociedades que se han enfrentado al enorme reto de reconstruir sus democracias, particularmente en el caso de Chile, Uruguay y Argentina, y en el caso de Guatemala, de reconstruir de alguna manera el Estado de Derecho también debilitado y fracturado por un conflicto tan prolongado. La pregunta que surge es si esta tensión entre las decisiones de las mayorías en el contexto político del momento y esas obligaciones internacionales terminan siendo un obstáculo, o si una solución es el paso del tiempo, la estabilización de esas sociedades permiten poner el debate en otros términos, porque eso sería para nosotros un poco como ponernos frente a la situación de, pues entonces esto tendrá que ser un esfuerzo de largo aliento y lo que nos espera, de acuerdo a la experiencia de los colegas, es un futuro donde seguramente el contexto nos dirá o nos señalará otros caminos. Quisiera darle la palabra al doctor Víctor y además en aras de la equidad concederle un poco más de tiempo porque fue muy riguroso con sus 5 minutos, para que profundizara un poco sobre este tema y luego seguimos con los demás panelistas. Bueno, le agradezco a la moderadora, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la moderadora que me concede estos minutos extras como para presentar un poco más ampliamente el panorama. Y en segundo lugar, pedirles disculpas porque estamos acá en una cuestión de derechos humanos y justamente lo que estamos haciendo, por lo menos lo que yo estoy haciendo, es torturarlos con una serie de datos y una serie de cuestiones que tal vez a ustedes les resulte difícil de comprender. Voy a tratar de ser lo más
lo más didáctico posible y más telegráfico posible para que puedan entender estos acontecimientos, porque para ustedes también es difícil saltar de la realidad de un país a la del otro, porque cada uno tiene sus propias particularidades, ¿no? En el caso argentino, tal como lo habíamos mencionado hace unos minutos, se dictaron dos leyes de punto final, leyes de obediencia debida, que, por decirlo muy simplistamente, eran especies de leyes de amnistía, porque una extinguía la acción penal y la otra entendía que quienes habían cometido esos crímenes o delitos de lesa humanidad dentro de los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas eran personas que actuaban impulsadas por obediencia debida, con lo cual no podían ser castigadas, salvo algunas excepciones que establecía la ley. Les conté también que esas leyes de obediencia debida y de punto final fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1987, donde hicieron una ponderación entre falsa, digamos, o errónea a la vista de los años que pasaron, pero en el momento fue la que la Corte entendió, entre la renuncia a la persecución penal por crímenes o delitos de lesa humanidad o digamos, la pacificación social que estas leyes podrían traer. Y por mayoría se decidió la constitucionalidad de esas leyes. Les agrego un ingrediente más. En el año 1990, el presidente de entonces, el doctor Carlos Menem, indulta tanto a guerrilleros, es decir, a las personas que habían estado en los grupos, en el ERP y en otros grupos, los indulta e indulta también a los militares que habían sido condenados en estos juicios que yo les comenté al principio, juicios sobre juntas militares, etc. Con posterioridad a eso, ya a partir del año 2003, se reabren los procesos por violaciones en materia de derechos humanos y comienzan a cobrar auge la investigación respecto de los centros de tortura y de detención, algunos de los cuales seguramente han escuchado, como es el de la ESMA, que hoy es un museo, y en su momento, claro, era la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde se produjeron las mayores atrocidades en materia de violaciones de derechos humanos, ¿no? En el medio de todas estas circunstancias, y acá va un poco el núcleo de las preguntas, tanto de la primera como de estas dos, en el año 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza un informe muy importante, el informe 28 del año 92, donde analiza tanto las leyes de obediencia debida de punto final como también los indultos, es decir, la compatibilidad de estas tres leyes o decretos en relación con el derecho internacional, particularmente con el derecho específico del Pacto de San José de Costa Rica. Y ya en el año 1992 la Comisión Interamericana llega a una conclusión en el sentido de que estas leyes eran, tanto las leyes como los decretos de indulto, eran violatorias del Pacto de San José de Costa Rica, artículos 1, 8 y 25, y también eran violatorias de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 10, en relación al derecho a la justicia. Y con ello recomienda al Estado argentino, 1992, la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. Por eso es importante el aporte, y hablaba yo del derecho internacional, órganos cuasi jurisdiccionales, la Comisión Interamericana, con lo que, a la que se suma también el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en cuyas observaciones finales dirigidas a la Argentina, en el año 1992 también, establece, por una parte, la inadmisibilidad de la situación creada por estas leyes de obediencia debida y de punto final, vía a vía, es decir, frente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, declara y determina la insuficiencia de la mera derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final y de los indultos, porque se trataban de normas y de violaciones muy graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar, que debían ser perseguidas durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores. Por eso hice la interpolación en relación con, en aquel momento, al comienzo de hablar, en relación con la justicia
internacional y en relación también con los aportes que habían sido brindados por los órganos cuasi jurisdiccionales, tanto del sistema interamericano, Comisión Interamericana, como del ámbito universal, como es el esquema del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En el medio también se dicta o se reforma la Constitución en la República Argentina en 1994, donde se da una jerarquía especial a los instrumentos, hablo de instrumentos y no de tratados internacionales, porque son una categoría genérica que engloba no solamente a los tratados, sino también a las declaraciones, tanto la universal como la americana, les acuerda jerarquía constitucional, y hay una evolución muy importante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegando al caso Simón, que es un caso fundamental, muy importante en la historia institucional argentina, porque justamente en el caso Simón reanaliza la Corte Suprema de Justicia de la Nación la constitucionalidad de esas leyes de obediencia debida y de punto final que en el año 1987 habían sido declaradas constitucionales por la propia Corte con distinta integración. Cabe acotar que en el año 2003 el Congreso de la Nación declara la nulidad de estas leyes de obediencia debida y de punto final, es decir, arrogándose facultades que no tenía, porque lo que podría haber hecho el Congreso de la Nación era derogar las leyes pero nunca declararlas nulas, porque eso es una facultad propia de la justicia jurisdiccional. En este caso Simón, caso muy importante, año 2005, reanaliza la Corte la constitucionalidad y concluye en la inconstitucionalidad y la invalidez de las leyes de obediencia debida y de punto final. Y para esto, y acá sí sumo la importancia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforma su argumentación principalmente basándose no solamente en los informes de la Comisión Interamericana y los informes o las observaciones del Comité Internacional de Derechos Humanos, sino también en el caso Barrios Altos, que ya había sido resuelto en el año 2001, en relación con la nulidad absoluta e insanable de las leyes de amnistía. Dijo que pese a las diferencias de las circunstancias fácticas y de los distintos escenarios entre Perú y Argentina, esta jurisprudencia establecida contra Perú en el caso Barrios Altos era perfectamente extrapolable a la experiencia argentina. Y desde ese punto de vista entonces concluyen la inconstitucionalidad y la invalidez de las leyes de obediencia debida de punto final y ordena la prosecución de las investigaciones. Declara también inaplicables cualquier tipo de normativa, sentencia, etcétera, que implicase un obstáculo para la investigación en materia de crímenes y delitos de lesa humanidad. Y ahí llegamos, con posterioridad a ello, llegamos a una última etapa que me parece interesante marcar acá, y que está vinculada con un tema de gran actualidad, que es el control de convencionalidad. Argentina es uno de los primeros países, la Corte Suprema Argentina es una de las primeras en internalizar el control de convencionalidad. Como ustedes saben, el primer fallo plenario donde se habla de control de convencionalidad es el caso Almonacía de Arellano contra Chile del año 2006, y ya en el año 2007 la Corte Suprema de Justicia Argentina, en el caso Maceo, declara la inconvencionalidad de uno de los indultos que había dado precisamente el presidente Menem, a quien había cometido crímenes o delitos de lesa humanidad. Así se hace carne de la jurisprudencia de Almonacía de Arellano, y en un caso posterior, Videla, Macera, etcétera, que fueron integrantes de la primera junta militar, que fue tan cuestionada en su momento, se dicta otro fallo en materia de control de convencionalidad, donde internaliza también un segundo pronunciamiento muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, donde ya la Corte Interamericana no habla de una especie de control de convencionalidad, sino que ya dice claramente el deber de los jueces, luego lo ampliará en el caso Hellman a todas las autoridades públicas, el deber de los jueces de llevar adelante el control de convencionalidad, cotejando las normas de derecho interno con el Pacto de San José de Costa Rica y con el modo como el Pacto de San José de Costa Rica es interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual dice que es deber de los jueces llevar adelante el control de constitucionalidad de oficio y el control de convencionalidad de oficio, cerrando de alguna manera el círculo, es decir, presentado muy telegráficamente en relación con estas violaciones flagrantes y estos delitos y crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias por el tiempo extra. Muchas gracias, doctor Víctor. Doctor Claudio, ¿qué nos dice? Muchas gracias también por el tiempo extra que se me va a conceder. En su caso, menos. Ya te lo tomaste al principio. A ver,
quiero seguir en la línea de Víctor, de algunas cuestiones de las lecciones nacionales, pero que en la línea que pueden ser interesantes para el caso de Colombia. A ver, lo primero es ver las particularidades de cada caso, porque aquí hay una tentación siempre muy fuerte, como decía Martín. Mire, me encantaría explicar la particularidad del caso uruguayo. Cuando uno va a cualquier foro, el representante de Colombia siempre parte. Mire, yo tengo que explicar primero las particularidades del caso colombiano. Y uno dice, aquí vamos. Y esos son 10, 20 minutos de las particularidades. ¿Hay particularidades? Sí. ¿Es un paradigma distinto? No. Podemos, por lo tanto, movernos dentro de lo que conocemos, me parece que razonablemente sí. Porque ¿qué es lo que constituye ese paradigma distinto? Es que se dice estamos utilizando estándares del post-conflicto para solucionar el conflicto. Y eso en la realidad comparada es bastante común. Si los procesos de negociación continúan en Chile, Pinochet pierde el 5 de octubre del año 88 el plebiscito y sigue 10 años más como comandante en jefe del ejército. Todo eso fue negociación. ¿Eso tenía particularidades? Por supuesto que tenía particularidades. Entonces yo bajaría las defensas y diría, ok, miremoslo comparado a ver qué lecciones podemos sacar. Una de ellas en el tema de justicia. En el tema de justicia primero hay que aclarar, y aquí tengo una diferencia con mis amigos del ICTJ normalmente, sobre todo con Pablo de Greif, que es tal vez quien más ha tratado estos temas de reparaciones y otros, que es cuando hablamos de justicia, y en este caso en Colombia, en Chile, hablamos de justicia criminal. Hablamos de que lo que exigen normalmente las víctimas y lo que exige la sociedad es justicia penal, sanción a los responsables. Esto es que mire usted el ejemplo de Sudáfrica, mire, pero le fue mal a Sudáfrica. Mire, es que mire, hay justicias restaurativas, hay justicias reparadoras, ya, que les vaya bien con eso, pero eso para nosotros no funciona desde el punto de vista de justicia. Y aquí es clave, por lo tanto, el rol que cumplen dos instituciones, la Fiscalía, en el caso de ustedes, las investigaciones que se van a llevar a cabo, si se van a llevar en tiempo, con seriedad, en forma, y el rol que va a cumplir la justicia también criminal, en resolver esos casos en tiempo, forma, seriedad y dándole garantía a todos los involucrados. Porque aquí la experiencia de Chile es que hay una ley de amnistía vigente, pese a lo que le dijo la Corte en el 2006, que tenía que dejar sin efecto la ley de amnistía. La ley de amnistía sigue vigente hoy en Chile, pero los jueces no la aplican, quienes deben investigar no la aplican, y en la práctica no ha sido un obstáculo. ¿Dónde está el gran obstáculo? Y yo creo que esta es la pregunta que les transmito a ustedes. ¿Dónde van a poner la línea de esa justicia? Porque en eso llevamos 25 años en Chile y no nos ponemos de acuerdo. Solo los principales responsables, o hay un cierto nivel donde vamos a decir de aquí para abajo, en las responsabilidades internas de los grupos, etcétera, de su organización, no vamos a investigar. Y ahí hay una cuestión que uno tiene que empezar a pensarla hoy día, y me parece que en el caso de ustedes lo tienen bastante más resuelto que lo teníamos nosotros al comienzo del proceso. Porque esto pasa por un test, y ese test es un test de aceptabilidad, del esfuerzo del Estado por hacer justicia, que es lo que en definitiva va a legitimar ese proceso. Desde el punto de vista de la verdad, hay una lección clave desde el proceso nuestro, de los errores y virtudes del proceso chileno. No es posible limitar la verdad individual, el derecho que tiene cada víctima a conocer qué pasó respecto de sus familiares, en el caso concreto, a la verdad colectiva. Y en ese sentido la Corte Interamericana también nos ha acompañado. En materia de reparaciones, un punto de preocupación: las reparaciones no pueden ser confundidas con políticas sociales, y eso hay que ser muy cuidadoso. Uno ve ciertos elementos de eso en la discusión. Si tienen duda me preguntan porque quieren que me calle. Y un último punto, el diseño institucional no voy a decir nada porque aquí están ustedes a años luz de desarrollado respecto de la situación en Chile. Pero en lo de la refrendación, no,
dije, no voy a decir nada, pero no puedo evitarlo. Es que es de tal complejidad en el problema en el que se están metiendo esto, parafraseando a García Márquez, esto es la crónica de un caso anunciado. Esto va a terminar en el sistema interamericano, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Por lo que pongan en la pregunta, por lo que no pongan en la pregunta, solo si resuelven de una manera muy buena. Eso de qué van a preguntar y cómo lo van a preguntar, tal vez evitaría que esto termine de alguna u otra forma llegando al sistema interamericano. ¿Qué es lo que a uno le preocupa de lo que escucha? Uno, las víctimas. Sé que hay otros mecanismos donde están contemplando lo de las víctimas, pero lo de las víctimas en el proceso de refrendación tiene que, me parece, ser un elemento más importante de lo que uno escucha. Y lo segundo de este proceso, cuidado con la sofisticación jurídica. Ustedes tienen un problema, tienen muchos y muy buenos abogados y tremendamente sofisticados, y eso los está confundiendo más que aclarando. Yo creo que aquí hay una decisión que es más política, gruesa, y luego buscarle una buena salida jurídica. No hagan el camino inverso porque se están confundiendo. ¿Por qué uno tiene esperanzas de que van a salir bien de esto? Bueno, porque si aquí en Colombia crearon Macondo, ¿cómo no van a crear un proceso de refrendación mínimamente aceptable? Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Aylin, creo que además hay mucho interés también en el auditorio y yo particularmente, que nos comente qué pasó con la refrendación de los acuerdos de paz en Guatemala. Y añadiría además a la pregunta, años después finalmente se lleva a juicio a Ríos Montt, y ahí también hay una tensión política, hay una decisión de la Corte Constitucional, de la Sala Constitucional la Corte Constitucional guatemalteca, muy polémica. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, vamos a unir los dos temas ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí ahorita dos interrogantes de mucho interés. Lo primero, ¿a qué retos nos enfrentamos en nuestros respectivos países para cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos derivados de este proceso? Y luego, los mecanismos de refrendación a los cuales han sido sometidos. Hay un caso paradigmático y ahí bastante complejo y que es así como pues de mucha discusión, que es el que usted menciona. Yo creo que voy a empezar ordenando todas las ideas. Primero, ¿a qué dificultades nos sometimos después de la firma de los acuerdos de paz? Lo primero que surgió fue la discusión en el plano interno, bueno, ¿y qué validez tienen los acuerdos de paz? Lo que se decía ahora, ¿verdad? Es que van a valer hasta que lo ratifique la población o no van a valer. ¿Qué validez tienen estos acuerdos? Y esa fue la primera discusión que surgió y se determinó, pues son unos compromisos asumidos y el Estado debe responsabilizarse por ellos, son compromisos de Estado, son compromisos que se han asumido entre las partes que estaban en este conflicto y actualmente deben acogerse como compromisos de Estado y deben ser cumplidos. Quiero hacer una aclaración con relación a lo que fue sometido a discusión, lo que fue sometido a referendo en Guatemala, porque puede haber quedado la apreciación de lo que se platicó en la mañana, que se sometió al referendo la aprobación de los acuerdos de paz y no fue eso. Imagínense, sería terrible que se hubiera sometido a ratificación de la población los acuerdos de paz. No. Lo que sucedió es que dentro de los acuerdos de paz, en muchos de ellos se establecía la necesidad de hacer reformas a la Constitución, hacer reformas en temas importantísimos y de suma trascendencia para Guatemala, como lo era, por ejemplo, los reconocimientos de derechos de la población indígena, el enlistar como idioma, no solo el idioma español, sino los idiomas de la población, ¿verdad?, de todos los idiomas que se hablan en Guatemala, que estén a nivel constitucionalmente reconocido, ¿verdad? Y así derivadas una serie de reformas, por ejemplo, la función del ejército ya en una sociedad democrática, porque ya estábamos en otro momento, ya no con todas esas funciones que venía desempeñando y así. Entonces, una vez fueron suscritos los acuerdos de paz, la firma de la paz, ¿verdad? Firme y duradera, y entonces, posteriormente a ello, viene, bueno, demos cumplimiento. Dentro de los 60 días siguientes tenía que presentar el Ejecutivo unas propuestas de
qué temas serían los que se deberían someter a la reforma a la Constitución. Y efectivamente el Ejecutivo lo hace y llega al Legislativo y entonces se va a unos grupos de partidos políticos que empiezan la discusión, el análisis de todos los temas. Y lamentablemente en estas reformas a la Constitución no se incluyeron únicamente los temas que venían derivados de los acuerdos de paz, sino que se presenta un amplio catálogo de reformas a la Constitución. Y de ellos, por ejemplo, 19 se relacionaban con los acuerdos de paz y las reformas propuestas fueron 50. Luego, no tenemos una ley que desarrolle cuál es el procedimiento de consulta popular. La consulta popular en Guatemala está establecida únicamente en muy pocos casos. El primero, pues se señala que para decisiones políticas de especial trascendencia, o sea, en un momento determinado podrían haber considerado someter a consulta popular el haber suscrito la paz, ¿verdad? O antes de que se suscribiera, pero no fue eso, porque en el artículo 173 de nuestra Constitución sí se establece que las decisiones políticas de especial trascendencia deben ser sometidas al procedimiento de consulta popular. No fue ese el criterio, sino que se estableció en todos esos acuerdos que reformas a la Constitución eran necesarias, ¿verdad?, para consolidar y viabilizar, ¿verdad?, los acuerdos de paz. Se presenta entonces por el presidente, el Congreso elabora esta nómina con 50 propuestas de reforma y cómo se someten a la población. En una única pregunta, imagínense ustedes, tal vez muchos estaban de acuerdo con las reformas que sí derivaban de los acuerdos de paz, pero en desacuerdo con algunas otras que no reflejaban el contenido, ¿verdad?, de esos acuerdos de paz. En Guatemala, hace 15 años, pues teníamos un alto nivel de analfabetismo y también se pensaba, ¿será que es prudente que se hagan 50 preguntas para la población? Tampoco lo era. El caso llegó a la Corte de Constitucionalidad consultando qué procedimiento se utiliza para consultarle a la población. Entonces se dijo, bueno, hay que agruparlas y por lo menos dividirlas por temas, porque no se podrían englobar en una única pregunta 50 diferentes aspectos. Imagínense temas pues como el encaje bancario y una serie de cuestiones así tan especializadas que nosotros pues los profesores o estudiantes de derecho y todo analizábamos tan detenidamente. Imagínense en un momento tan difícil someter a la población tantas reformas. Y entonces se agruparon por temas. Uno que era el referente a los derechos sociales, a la nación y derechos sociales, ¿verdad? El otro, pues temas del organismo ejecutivo, otro el legislativo, otro el judicial, ¿verdad? Y así se fueron agrupando, así como lo referente al ejército, ¿verdad? Y se hicieron 4 preguntas que englobaban esos temas. ¿Qué sucedió? Fue muy lamentable que no se dio una amplia difusión de concientización, ¿verdad?, hacia la población por parte del Estado, por parte de quienes estaban responsables de llevar a cabo esa tarea, ¿verdad?, y esta consulta. Hubo mucha desinformación hacia la población y luego también días antes de que se llevaran a cabo estas elecciones, como unas 2 o 3 semanas antes, hubo una campaña de negativa, ¿verdad? Había muchos sectores muy radicales en Guatemala, pues gente que no estaba de acuerdo con esto de la suscripción de los acuerdos de paz y fue como una desinformación. Pues los resultados ustedes ya los conocen, la respuesta fue no, ¿verdad?, a la reforma constitucional y definitivamente nos ayudaría muchísimo, sobre todo en temas de derechos humanos, de reconocimiento de los derechos de la población indígena, ¿verdad?, que son temas que tenemos pendientes, poco desarrollados. Sin embargo, pues no fue, yo comparto mucho la apreciación de la moderadora que decía, yo no sé si con el paso del tiempo pues se lograría que la realidad se vea distinta, ¿verdad? Recién suscribiéndose los acuerdos de paz y en una sociedad tan sensible, ¿verdad?, con grupos aún que piensan en forma tan radical, someter, ¿verdad?, a consulta de la población, ¿verdad?, la ratificación de los acuerdos de paz hubiera sido terrible. No sé qué resultado habríamos obtenido y no sé si hubiéramos obtenido ese mismo resultado, ¿verdad?
pero no fue eso, fueron las reformas a la Constitución derivadas de los acuerdos de paz lo que se sometió a consulta. Pero lamentablemente el resultado fue que no, y con una participación, miren, bajísima, un 18.5% de la población votó y el resto pues de abstencionismo. Entonces mucha desinformación y bueno, una serie de circunstancias, ¿verdad?, que influyeron, como que en ese momento pues también veníamos saliendo, ¿verdad?, del conflicto, y habían pues algunas personas muy radicales que daban a conocer una perspectiva negativa y no se aprobaron. ¿Qué sucedió después? Definitivamente nosotros… Tiene un minuto, doctora. Ay, perdón, y todavía me faltan varias cosas. Bueno, si no en los últimos. Seguimos otra ronda. Definitivamente fue un avance la suscripción de los acuerdos de paz y pues retomamos, ánimo todas las personas interesadas en que se sigan convalidando en cuanto a la emisión de leyes ordinarias por medio de las cuales se han dado pasos, ¿verdad? Definitivamente uno de los grandes obstáculos que hemos tenido es el juzgamiento de los responsables de delitos graves, ¿verdad?, de situaciones graves que han ocurrido durante el conflicto armado. Sí se han logrado algunas sanciones, pero casos de responsables, grandes responsables, todavía siguen pendientes, y tal vez en la última intervención ampliamos allí un poquito. Gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Doctor Martín. Estaba prendido. Gracias. Sí, sobre la pregunta de la moderadora, ¿qué hubiera pasado si la sentencia Hellman hubiera llegado en otro momento? Bueno, no puedo saber qué hubiera pasado. Si en 1986, cuando se dictó la ley de caducidad, un año, 2 años después, hubiera aparecido la sentencia, hubiera sido un caos, indudablemente, un caos jurídico. No creo que hubiera habido un golpe de Estado y nada por el estilo, pero se hubiera dado una gran confusión. Cuando se aprobó la ley de caducidad en el Uruguay, a nadie, absolutamente a nadie, a los que estaban a favor y en contra, se les ocurrió invocar la Convención Americana en ese tema. O sea que hubiera sido una cosa rara de otro plazo, de otro mundo. Pero me parece que es mejor la inversa. ¿Qué pasaría si volviera Uruguay a enfrentar el problema que enfrentó en el 86 dentro de 2 años? Y bueno, ahí la influencia del derecho internacional sería clarísima y fantástica. No se puede dictar una ley de amnistía, hay que buscar otras alternativas que seguramente se van a encontrar. Uno nunca sabe, puede haber algún tipo de problema, pero hay que buscarlas en una democracia que es estable. O sea que es ahí donde yo veo el factor verdaderamente importante de la Convención Americana. Lo que sí creo es, hay problemas demasiado graves, el tema colombiano. No sé si el tema colombiano puede arreglarse sin una amnistía, ¿verdad? Pero bueno, los que conocen al tema colombiano son ustedes. Y sobre las 2 preguntas, 2 palabras. Los retos en Uruguay para cumplir con las obligaciones internacionales pasan fundamentalmente por la capacitación de los jueces. Los jueces se están capacitando en forma casi individual. La escuela judicial, que depende de la Suprema Corte de Justicia, no le da respuestas. El profesor que da las clases de Derechos Humanos en la escuela judicial es el doctor Chalar, que es uno de los miembros de la Corte que firmó y que redactó la segunda sentencia respecto al caso Hellman. O sea que imagínense lo que pueden estar recibiendo en ese momento. Hay un problema de capacitación que es muy importante y un déficit muy fuerte. Y en cuanto a la tercera pregunta, refrendación, en Uruguay no se refrendó la ley de caducidad, sino que lo que se hizo fue lo contrario. Se atacó la ley de caducidad buscando pronunciamientos populares que fracasaron. A nadie se le ocurrió en el Uruguay que una ley precisara ser refrendada por el cuerpo electoral para darle mayor legitimación. Que va a tener mayor legitimación, no tengo duda, pero siempre se partió de la base que la ley aprobada, incluso por mayorías muy importantes del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, era más que suficiente para darle la legitimidad democrática a cualquiera de las leyes. Muchas gracias, doctor Martín. Doctor Humberto. No me aguanto las ganas de preguntarle por el mozote. Sí, es un poco la reflexión que hacía Claudio ahora. Uno de los elementos claves en materia del sistema interamericano es la consideración y el valor probatorio y lo determinante que puede ser el contexto para efectos de determinar si hay una vulneración. Siempre la discusión aquí es en los términos que plantea Claudio. Los colombianos en todas partes siempre nos consideramos que lo nuestro es difícil de comprender porque es muy especial, no se parece en nada a lo que sucede en el resto del mundo. Esa es, digamos, la gran inquietud que en este caso sería, y ya se ha planteado con el voto
que realizó el juez Diego García. La pregunta es si efectivamente el contexto en el cual se desarrollaron los procesos de transición en el sur del continente pueden ser considerados o analizados de manera diferente cuando se trata de unos procesos en los cuales hay un proceso de paz o una situación de conflicto. Pero sobre ese particular, esa es, digamos, la gran inquietud que se tiene. ¿Por qué es importante respetar los estándares internacionales en un proceso de paz como el colombiano? Uno, ya lo dijimos, porque los requisitos, el respeto por los derechos, el respeto por los estándares, permite que el proceso sea sólido, sea eficaz y efectivamente contribuya a consolidar la paz en Colombia. Eso en primer lugar. En segundo, por razones prácticas, ¿qué sucede si se pactan una serie de medidas, sobre todo en materia de exoneración, de materia de responsabilidades para los guerrilleros o para las personas que participaron en este proceso, y el día de mañana internacionalmente pueden ser perseguidos, bien sea por la justicia penal internacional o bien sean declaradas inválidas a nivel internacional y con la obligación de Colombia de que los persigan? Ese es el riesgo. Pero precisamente de ahí es donde tenemos que utilizar la inteligencia nuestra para cosas positivas, que es el gran reto que tenemos los colombianos, utilizar y encauzar nuestro potencial para cosas positivas, sin duda alguna, ese es el punto. Encauzar para cosas positivas. El respeto del derecho internacional es esencialmente un asunto de derecho interno, eso es un asunto que lo tenemos que recalcar. Los estándares internacionales, el respeto por los derechos humanos, es un asunto que Colombia, cuando aprobó los tratados de derechos, particularmente el Pacto de San José y todos los demás que constituyen el Corpus Juris interamericano, lo que dijo es: yo entiendo el derecho internacional como un mecanismo para que Colombia se integre en los valores y en los principios en los que subyace estas declaraciones de derechos. Y quiero utilizar el derecho internacional, la adscripción a las normas internacionales, para incorporarlas internamente. Eso es la esencia, la manera como tiene que entenderse de manera positiva la relación entre el derecho internacional y el proceso de paz. Hay otra manera, hay una tendencia que es preocupante de entender que la utilización del derecho internacional es un obstáculo para el proceso de paz. Aquí ya lo hemos visto, como por el contrario se ha visto en otros entornos y con otras experiencias de una manera totalmente diferente. Acudir a un tribunal internacional, una sentencia de condena al Estado colombiano no es una condena, las condenas no deben ser entendidas solamente desde la perspectiva de que hay un reproche a la actitud colombiana o a las instituciones colombianas. Es una muestra de que en Colombia está fallando la justicia o están fallando sus instituciones. Por el contrario, las sentencias de la Corte tienen como propósito servir de catalizador positivo para que se produzcan transformaciones al interior que no han podido hacerse debido a la inercia o a ciertos aspectos de carácter cultural. No todos los temas de un proceso de paz, no todos los temas que supongan una transición necesariamente van a terminar en el sistema interamericano. Eso también es importante tenerlo. Miren la experiencia de lo que pasó con la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana. ¿Por qué no lo ha sido? Habría que preguntarle a mis colegas, no tendría ese elemento, pero pienso yo que un elemento por el cual no fue necesario hacer un control de validez convencional de esa ley fue porque una vez elaborada por el Congreso de la República, internamente la Corte Constitucional hizo un análisis constitucional utilizando el derecho internacional que permitió eliminar muchos de los aspectos que podían hacerlo incompatible con los estándares internacionales. Muchas gracias, doctor Humberto. Les voy a dar la palabra por última vez, una última ronda de 5 minutos. Voy a tener que ser estricta con el tiempo porque nos han pedido que dejemos este salón a las 12:30 en punto. Doctor Víctor. No sé si ahí está. Sí, ahí se escucha bien, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy rápidamente, el proceso en Argentina ha sido bastante accidentado. Una primera etapa donde había que tal vez se veía una cierta debilidad del primer presidente constitucional luego del proceso de reorganización nacional.
en la cual se podía ver como una cierta debilidad, pero no lo era tanto, sino que había que entender el momento. Es decir, veníamos de 1976 a 1983 con un cúmulo enorme de desaparecidos, de violaciones en materia de derechos humanos, con la democracia entonces al momento de su readvenimiento en 1983 estaba absolutamente lábil, débil, y había que dictar ciertas medidas para procurar un robustecimiento de la democracia. Por eso este proceso que yo he descrito es bastante accidentado. También había que dar ciertas señales a los militares, incluso al que se denominó en su momento al partido militar, por cuanto, como decía, la democracia pendía de un hilo, y en ese momento, en los momentos previos al dictado de las leyes de obediencia debida y de punto final, hubo levantamientos fuertes de los militares que amenazaban con volver a tomar el poder. Es decir, no pensemos a los militares como están hoy en la República Argentina 2014, que están absolutamente desarmados, es decir, vale el juego de palabras y la metáfora, sino que en aquel momento estaban muy fuertes, muy consolidados y con muchísimas ganas de volver al poder. Esos fueron de alguna manera ciertos elementos que llevaron al dictado de estas leyes de obediencia debida y de punto final. Fue muy importante también, digamos, en su momento, fueron muy importantes en su momento los aportes del derecho internacional, tal como lo refería hace unos momentos, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Comité de Derechos Humanos, en su momento también de la Corte Interamericana, brindando sus estándares para el dictado de estas sentencias, de las sentencias por parte de la Corte, pero también se debieron superar otra serie de retos muy importantes al interior propio, tanto de la doctrina como del propio marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el hecho de declarar digamos, la invalidez y la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final supuso generar un debate muy fuerte al interno de la Corte Suprema, porque algunos de los jueces que estuvieron en minoría votaron porque esas leyes ya habían sido declaradas constitucionales, por un lado, y por otro lado, que la declaración de inconstitucionalidad de esas leyes violaba principios básicos del derecho internacional, es decir, principios constitucionales básicos en materia de garantías penales, como era la irretroactividad de la ley, la cosa juzgada, el ne bis in idem, etc. Entonces esto generó también un debate muy fuerte que dividió tanto a la doctrina como también a la jurisprudencia, o al interior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que Argentina, más allá de algunos lunares, en general ha sido respetuosa de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos puntos, también en ciertos casos de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, hay un fallo relativamente reciente, hace un par de años, donde en el caso Carranza-Latruese, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión Interamericana también son obligatorias. Y esto es muy importante y demuestra, al menos desde la letra, que la República Argentina quiere hacer las cosas bien en materia de derecho internacional, al menos de derecho internacional de derechos humanos. Habría otro tema que podríamos debatir, pero que nos metería en un verdadero brete, en un verdadero problema. De cualquier modo, tanto los discursos doctrinarios como los discursos dentro de la ley, de la jurisprudencia y de la propia reforma constitucional han tenido muy en cuenta algo que todos tenemos que tener o tomar en consideración al momento de hablar de derechos humanos, que los derechos humanos son ni más ni menos que la expresión directa de la dignidad de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Doctor Claudio. Muchas gracias. Una sola idea final. Algo que aprendimos en el proceso chileno es que la complejidad de la construcción de la transición nos puede llevar a olvidar el eje de todo lo que discutimos, que son las víctimas. Y en particular, las mujeres que han sido víctimas de violencia y pueblos indígenas que han sido víctimas de violencia y dentro de ellos particularmente mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia. Que todas estas discusiones que ustedes tienen nunca los hagan perder cuál es el norte de los procesos de transición, que no es otro sino el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las víctimas y particularmente de aquellas víctimas que dejamos de ver cuando los procesos
procesos institucionales se nos complejizan como hemos visto esta mañana. Gracias. Doctor Eileen. Bueno, ahorita agradeciendo la participación final y ahí sí que para dar una serie de reflexiones, solo culminando con el tema del caso Ríos Montt, un caso muy complejo en el cual, pues, como les señalaba, en el año de 1982 el gobierno de Guatemala se le reprochan muchísimas lesiones, crímenes, violaciones a derechos humanos, una serie de hechos gravísimos de violaciones a derechos humanos. Y durante los primeros años, después de que él salió, ¿verdad?, de estar en el gobierno, vemos 30 años, ¿verdad?, 82 para 34 años, ¿verdad? Después, pues ya, es llevado a juicio finalmente. Como les decía, el juzgamiento de personas responsables de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado ha sido el tema más difícil por el que nosotros hemos atravesado. Y bueno, un juicio, ¿verdad?, en el cual se dictó una sentencia, en la cual se dio un fallo condenatorio, se reprochan vicios que ocurrieron de debido proceso, violaciones al debido proceso, por lo cual se acogió un amparo y nuevamente sigue en juicio, ¿verdad? Debe proseguir el juicio, se ha señalado fecha para que vuelva a iniciar en enero de 2015 y sigue en ese proceso. Se prevé que puedan haber impugnaciones o solicitudes de aplicación de leyes de amnistía. No tenemos una sentencia aún, ¿verdad?, en la cual se le esté sancionando, así que es un proceso que si vemos que no se logra una decisión final, una decisión, ¿verdad?, definitiva en el plano interno, pues ya se prevé que se decida en el plano internacional alguna cuestión, ¿verdad? Es un fallo muy complejo, pero quiero también señalarles que se dieron otros avances en otros temas, como yo les decía, tal vez no tenemos todavía sanciones a los máximos responsables de estas graves violaciones, pero durante la fiscalía pasada a cargo de la doctora Claudia Paz y Paz, se dictaron interesantísimos protocolos de investigación para los responsables de crímenes derivados de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Y sí se siguieron procesos y se obtuvieron condenas, ¿verdad? No contra estos máximos responsables, pero fue un gran avance. A mí me gustaría mucho compartir esos protocolos ahora si vamos a la fiscalía porque son muy interesantes. Y bueno, son algunos avances. En estos casos, este caso sigue todavía pendiente, ¿verdad?, de que se decida en forma final. Ahora, después de haber escuchado todas estas apreciaciones de la mañana y las participaciones de mis compañeros, yo me quedo pues con una apreciación de que están en un momento muy importante ustedes los colombianos aquí para poder llegar a la suscripción de los acuerdos de paz, y espero de verdad que esto se concrete y que puedan tomar ahí sí que un camino, ¿verdad?, para lograr que se superen todas esas serias dificultades que se han venido viviendo. Ahora, ¿qué podemos tomar de nuestras experiencias? Definitivamente no hay que analizar con mucho cuidado, y yo también comparto la posición y las reflexiones que nos hacía el profesor Armando, creo que es el que estaba ubicado por acá. ¿Qué se va a someter, verdad, a consideración, verdad? ¿Cuál sería el tema que se sometería al referendo, verdad? ¿Qué sería la aprobación de los acuerdos? Es que son temas muy delicados, entonces yo no compartiría que se sometiera al referendo, ¿verdad?, esa aprobación de los acuerdos de paz, porque ¿qué pasaría si no se aprueba? O sea, es una cuestión muy, muy difícil, entonces hay que analizar muy bien cuáles son esos procedimientos a seguir, y si en algo pueden servirle nuestras experiencias, pues de verdad que ha sido muchísimo gusto poderlas trasladar, y además cuál sería el procedimiento, ¿verdad? No únicamente considerar ese referendo, pues ahí sí que analizar cuáles podrían ser otros procedimientos, ¿verdad?, para lograr esa validación. Muchas gracias por su atención y ha sido mucho gusto trasladarles pues unas breves apreciaciones de la experiencia nacional. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Eileen. Como reflexión final pero muy breve. Los seres humanos tenemos un problema, y es que tenemos muy serios problemas para predecir lo que va a pasar. En 1986, cuando se dictó la ley de caducidad, yo era muy joven, entonces adivinen, estaba en contra de la ley de caducidad, por supuesto. Pero también estaban los que gobernaban el Uruguay, y yo hoy, que ya tengo más años, ¿cuál era la disyuntiva? ¿Qué iba a pasar si
y ejecutaban esas órdenes. Es decir, lo que estaba pasando en Uruguay es que había militares y militares retirados que habían sido citados por la justicia ordinaria y anunciaron a través de una asociación de militares retirados que no iban a concurrir. ¿Qué hubiera pasado? Podría pasar que hubieran ido igual, ¿verdad? Podría haber pasado que los vaya a buscar la policía, los lleve y no pasa nada. Podría haber pasado que los vaya a buscar la policía y terminemos con suicidios. Hubo un caso de un suicidio de un militar cuando iba a ser arrestado en Uruguay, o que se resista y que termine en un tiroteo con muertos y después de muertos que no tienen nada que ver. O podíamos llegar a tener algún tipo de problema más grande, no un golpe de Estado, pero podíamos tener algún problema que realmente alterara la paz en el Uruguay. En ese caso es muy difícil, porque nadie sabía a lo que nosotros nos exponíamos, nadie lo sabía. Podemos discutirlo, discutíamos en aquella época, lo podemos seguir discutiendo y nunca lo vamos a poder resolver. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con el caso claro? Con el caso que aplicar la norma jurídica va a ocasionar problemas sociales verdaderamente importantes, nos va a dejar muertos, nos va a dejar una cantidad de problemas. Yo siempre pongo en clase el caso, que no es ficticio, ¿verdad? Es decir, ha existido muchos en el mundo. El juez que llega a la conclusión de que la persona es inocente. No tuvo nada que ver con el delito terrible que se le están imputando, lo tiene que poner en libertad, pero al mismo tiempo tiene la certeza absoluta que la conmoción social que generó el caso, lo que ha hecho la prensa, si a este hombre lo ponen en libertad, se va a generar una revuelta social que va a dejar muertos, bienes destruidos y que va a ser un caos, como ha pasado en Estados Unidos en más de una oportunidad. ¿Qué debe hacer el juez en ese caso? Indudablemente el juez lo va a tener que dejar libre, el juez no va a poder meter preso a un inocente, pero el juez va a tener que hacer algo más en ese tema, va a tener que hacer algo más y yo no sé qué más. Es aquello de las sentencias previsoras. El juez no se puede limitar a dictar una sentencia y decir, esta amnistía es nula, por lo tanto sigan la guerra, ¿verdad? Es decir, hay un compromiso, hay algo más que va a tener que funcionar. Cuando nos encontramos ahora sí en los casos que no parecen tener discusión, ¿verdad? Si no hay amnistía, parece difícil que haya un proceso de paz cuando hay dos rivales confrontando desde hace tanto tiempo. Entonces ahí es, por suerte no tengo nada que ver, tú tampoco porque te vas a tener que excusar, pero yo creo que la Corte Interamericana tiene un trabajo verdaderamente interesante porque también los derechos hay que ponderarlos. Los derechos de las víctimas tienen un rol central, como dijo Claudio, pero también están los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentamos o cómo podemos solucionar esto? Lo que también quiero terminar diciendo es que en Uruguay, el Uruguay se civilizó en 1904. El siglo XIX fue una cadena de guerras civiles y problemas, y todas terminaban con una amnistía, todas amnistías. Las amnistías no servían para nada, pacificaban por 1 año, 2 años, 3 años, y después estaban todos de vuelta en las matanzas. Hasta que un día de golpe vino una amnistía que funcionó, que fue la de 1904. Pero no fue la amnistía, fue que se había realmente por primera y única vez en la historia se habían logrado sentar las bases para la paz duradera en el Uruguay. O sea que, ahora, sin amnistía no hubiera podido existir. O sea, me parece que falta un paso más en este tema. No puede ser que la ejecución de sentencias en determinadas características genere daños a poblaciones o a grupos de la población entera. Muchas gracias, doctor Humberto. No sé si eso quedó en una sentencia o un salvamento de voto, pero cuando estudiamos los casos de las leyes para los paramilitares de bajo rango desmovilizados, en alguna ocasión se presentó un estudio de las distintas leyes que en Colombia, fundados en el propósito de lograr la paz, generaban impunidad, rebajas de penas, una especie de indultos, una especie de amnistías, eran como 7 u 8 en lo que va de la Constitución de 1991. Entonces teníamos, digamos, uno de los elementos a discutir era que siempre se utiliza la paz para establecer este tipo de decisiones y eso no puede utilizarse de una manera ligera. 2 ideas, porque ya se acabó el tiempo. Una, que es importante y es que nos trae el derecho internacional de la experiencia y de la jurisprudencia que se ha dado, y es que la refrendación popular por sí solo no justifica, no permite, no legitima cualquier tipo de decisión. La legitimación popular es un elemento importante, esencial para la eficacia de cualquier tipo de proceso de estas características, por lo menos el consenso mayoritario, pero no puede
suplir las necesidades de que haya una lógica, de que haya una coherencia, de que haya una justicia interna y de que se respeten los estándares. Respetar los estándares es respetar las reglas de la lógica para que efectivamente sirva este tipo de procesos. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante. El derecho internacional es uno de los aspectos en los cuales no puede ser obviado, o por lo menos de los principales criterios en materia de derechos no pueden ser obviados con este tipo de procesos, y eso creo que es el punto de partida. Y una reflexión final, y es, digamos, una advertencia o una experiencia en el pasado que no debemos repetir en el proceso de paz en que está produciéndose en nuestro país. En la Constitución de 1991 hubo un momento, la constituyente nuestra fue por 6 meses, se estableció un término máximo de 6 meses para producir la Constitución, pero hubo temas en los cuales no se llegaba a consensos. Por ejemplo, en el tema de ordenamiento territorial, la manera como se debían manejar los estados de excepción, en fin, entre otros temas. Los temas en los cuales no hubo tiempo para ponernos de acuerdo, se llegó a una solución intermedia, y es diferir la decisión constituyente hacia el futuro mediante la existencia de las famosas tipos especiales de ley. No podemos ponernos de acuerdo en el ordenamiento territorial, entonces en el futuro se hará una ley orgánica que resolverá ese problema. Y ya ustedes saben lo que ha pasado con el ordenamiento territorial en Colombia. No hemos podido hacer nada sobre ese particular y sigue siendo un problema irresoluto y no resuelto en el Estado colombiano. Ojalá que esta obligación de refrendar el acuerdo de paz no se convierta en un mecanismo para que no se cierren los principales temas que se requieren para producir un acuerdo de paz exitoso. No se puede diferir al pueblo con posterioridad para que tome ese tipo de decisiones, o los temas en los cuales no hay acuerdo sean sometidos a votación. De lo contrario, creo que puede desnaturalizarse totalmente la lógica de un proceso de paz. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. Terminamos ya este panel. Creo que ha sido muy enriquecedora la reflexión y los planteamientos de nuestros invitados. Muchas gracias. Estén muy bien.